colorida, llena de hermanos en Cristo y llena de amigos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Antes de ir a la palabra, quisiera hacer una oración para que sea el Señor llevando el control, ¿verdad?, de esta exposición de la palabra. Bendito Padre de los cielos, honramos tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de servirte como vaso de honra en esta mañana. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo guiando mis pensamientos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, exponiendo la palabra, Señor, según tu intención. Que sea para edificación de nuestra iglesia, para bien y bendición de cada uno de los que la escuchan, Señor. Vísteme, Señor, con vestiduras blancas, Señor. Santifica mis labios, Señor. Limpia mis pensamientos en esta mañana. Y que cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, abra sus corazones y tenga una mente dispuesta para escuchar y recibir esta palabra que penetre hasta lo más profundo de sus pensamientos y de sus corazones para su bien y bendición, porque tu palabra es fiel, verdadera y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, asimismo en reverencia sobre nuestros pies, les pido que abramos nuestras Biblias o dispositivos en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Amén. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vino, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor. Bueno, pueden sentarse. Gracias, Señor, por esta palabra. Esta exposición de la palabra la he titulado: un toque de Jesús en fe salvará tu vida. Gloria a Dios. Hermanos, esta hermosa palabra, esta hermosa historia de la Biblia que involucra a Jesús y a dos personajes principales ha sido predicada cantidad de veces, pero la misericordia de Dios es nueva todos los días. Y hoy, en el nombre de Jesús, pues algo nuevo nos dirá esta exposición de la palabra. Esta palabra está expuesta en el libro de Marcos, como lo hemos leído ahora mismo, en Lucas y en Mateo se relata esta historia. Y bueno, sucede que Jesús venía de Gadara, de aquella otra historia conocida también por muchos, de liberar al endemoniado, y allí en ese lugar le pidieron a
abruptamente, que se retirara más bien, que se fuera de ahí. Y solo el endemoniado, que fue libre de multitud de legiones de espíritus, fue en agradecimiento, inclusive quería venir con Jesús. Los demás, los líderes de esa comunidad, prácticamente lo echaron de ahí. Él venía de esa comunidad. Cuando llega nuevamente de pasar en la embarcación del mar de Galilea, llega a Capernaum, es recibido de otra forma, porque así es la humanidad. En unas partes reciben a Jesús, en otras partes no lo reciben, no quieren saber de Dios, porque de todo hay en el mundo. Bueno, ese principal que le da recibimiento, lo recibe con un gran gozo, una gran alegría, con todo el respeto, inclusive exponiéndose ante sus autoridades, porque los fariseos no querían que los miembros de la sinagoga les rindieran a Jesús, porque no creían en Jesús. Los fariseos no veían con confianza a Jesús, ni creían en Él, por lo tanto no querían que sus líderes que estaban en las sinagogas pues fuesen al encuentro de Jesús a escucharlo, ni mucho menos a rendirle honores. Pero este Jairo, ¿sí? Jairo, en una fe grande, sí sabía que ese era el Mesías, sí sabía que él era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo. Y en fe fue a su encuentro y le pide que vaya hasta su casa porque su hija se encuentra enferma. Y sabe que con un solo toque del maestro puede ser sanada en ese momento automáticamente. Bien, entonces vemos una diferencia grande entre esta multitud que lo recibe aquí y este líder que muestra mediante la palabra una fe grande en el Señor Jesucristo cuando tiene su primer encuentro, un encuentro personal, y automáticamente, además de reconocerlo como el Mesías Salvador, como el Dios Todopoderoso, cree profundamente con una fe poderosa que Él puede hacer un milagro en su vida, en su casa, sobre su hija. Pero dice esta palabra también que había una mujer que desde hace 12 años, hermano, tenía un derrame de sangre, un flujo de sangre. Debemos saber que en ese tiempo, cuando la mujer atravesaba una situación como esta, era declarada impura, era declarada apartada inclusive. El libro de Levítico, en el capítulo 15, a partir de todo el capítulo 15, pero especialmente a partir del verso 25, nos explica claramente todas las prohibiciones que tenía una mujer que tuviera flujo de sangre. Cuando naturalmente, ¿verdad?, venía el tiempo de su periodo, estaba impura por 7 días y tenía que hacer un proceso de purificación en el templo, hacer una ofrenda de 2 gorriones, y nadie podía tocarla, ni ella podía tocar a nadie. Estaba exenta de participar en el templo y estaba inclusive socialmente apartada, porque si llegara a tocar a alguien, pues lo hacía impuro también a esa persona hasta el anochecer. O sea, era algo delicado, era algo grave. La condición de esta mujer no solamente era esa. Ella tenía 3 azotes sobre sí misma. Dice la palabra azote. Entendemos por azote un látigo que en ese tiempo tenía terminaciones en cuero, que al final se le colocaban pedazos de hueso o pedazos de metal. ¿Recuerdan cómo fue azotado Jesús? Con un azote de ese mismo tipo. Desgarra la piel y es doloroso, es una pena fuerte. Bueno, la palabra dice que esta mujer era azotada por esa enfermedad desde hacía 12 años. 12 años también tenía la hija de Jairo. Gloria a Dios. 12 también son los apóstoles. Aleluya. Y Jesús hace esta similitud en la palabra, porque siempre en los énfasis que se hacen en la palabra hay un mensaje que se quiere dar. O sea, esta mujer, dijimos que físicamente todo lo que tocara quedaba inmundo también, es decir, que no podía acostarse en su cama, no podía relacionarse con su esposo, no podía tocar a sus hijos, no podía preparar alimentos,
no podía participar en el culto. O sea, tenía físicamente una serie de limitaciones que pesaban sobre ella. Si eso era mensualmente, naturalmente en todas las mujeres, imagínense durante 12 años vivir esa situación. Todos la despreciaban, todos se apartaban de ella. No podía ni siquiera acercarse a la persona, ni hablar con ellos. Entonces, estos azotes iban más allá de lo físico también, que ya de por sí era una carga pesada. Estos azotes también eran, digamos, que psicológicos. Sentirse despreciado, sentirse apartado, no poder amar a tu esposo, no poder amar a tus hijos, no poder servir en el templo, no poder hacer las cosas que tú diariamente y cotidianamente haces, porque todo lo que tocas queda en mundo automáticamente. Sin duda, esta mujer estaba afectada también psicológicamente, desesperada. Dice la palabra que inclusive había gastado todo su dinero yendo a los médicos, yendo a los curanderos, yendo a cada gente que le decía, mira, tal remedio es bueno, y seguramente invertía su dinero y su esfuerzo y sus esperanzas también en buscar una cura para su mal. Sin embargo, dice también la palabra que cada vez era peor. Y también sufría un tercer tipo de azote, que era, digamos, el ritual espiritual. No poder ir a la sinagoga, que las mujeres tenían su espacio, ¿verdad?, para ellas, un espacio especial para ellas. Sabemos que todas estas son cosas de los Levíticos, del Antiguo Testamento, y en ese tiempo era así, estaba establecido de esa manera. Ella ni siquiera podía acercarse a la sinagoga, a ese espacio especial para las mujeres, porque como estaba impura, pues no podía tampoco participar del templo, no podía ir a adorar a Dios, no podía ir a escuchar los libros de la ley, no podía encontrarse con sus hermanos, saludar a sus hermanas, a sus hermanos, no podía tampoco espiritualmente crecer debido a este aislamiento. Entonces eran tres formas de agobio y de azote permanente que durante tantos años, 12 años, hermano, muchas veces nosotros tenemos un padecimiento de salud por una semana, un resfriado, un cuadro viral, lo que sea, y se nos hace eterno esos 7, 5 días que duramos en esa condición. Pensemos un momento, 12 años, hermano, con ese padecimiento. Las mujeres podrán entenderme perfectamente porque saben los malestares que trae esa condición mensual, ¿verdad? Cólicos, dolores, malestar, cambios de humor y una condición de verdad que es molestosa. Gloria a Dios. Ahora, durante 12 años esa condición diariamente, hermanos, también físicamente, psicológicamente, espiritualmente, hermano, esa mujer estaba devastada, golpeada por esta calamidad. Tanto era su desespero que a pesar de que Jairo ya había recibido al maestro, al Rey de Reyes, ¿verdad?, para pedir también en fe, una fe grande y poderosa, que fuera a hacer un milagro grande sobre su hija de sanación, pues nos podemos ver que más grande fue también, o una fe grande, tan grande, fue la fe de esta mujer, que arriesgándose a la multitud, porque sin duda, en toda esa multitud que había, que apretaba a Jesús, que sofocaba a Jesús, era un recibimiento glorioso, un recibimiento grande, unos por curiosidad, otros por fe, otros porque querían también pedir bendición y milagros al Señor, porque ya se había extendido su fama. Y así es la humanidad. Unos buscan a Jesús o saben de Jesús por curiosidad, otros porque sienten en su corazón una fe grande y tienen ese sentir de recibir a Cristo como único y verdadero Salvador. Aleluya. Y saber que su vida va a ser transformada. Otros solamente quieren conocer y ver. Recuerdo y viene a mi mente también la palabra predicada de Zaqueo. Zaqueo también había escuchado de Jesús y quería conocer. Él tenía una intención grande. Él hizo un esfuerzo, ¿verdad?, como lo escuchamos en su palabra. Y igual es esta mujer
de la cual no se menciona su nombre, y soy de los que pienso que cuando no se menciona el nombre de una persona en una historia es porque Jesús quiere que cada uno ponga nuestro nombre sobre esa persona. Amén. Aleluya. Esa mujer de flujo de sangre puede ser Gerardo, puede ser Roberto, puede ser la hermana Briseida, puede ser cualquiera de nosotros. Póngale cada uno el nombre que en su corazón quiera poner. Porque cuando se habla de esta historia, se habla de hombre y de mujer, porque una enfermedad la podemos padecer todos. Gloria a Dios. La palabra dice que la enfermedad pues, es producto del pecado. Sin embargo, Jesús no vino a juzgar en ese tiempo, no es el tiempo de juicio en ese tiempo. Jesús en ningún momento confrontó por qué has padecido esa enfermedad, por qué estás en esa condición. Inclusive a Jairo tampoco le ha dicho, tú varón que eres un líder, cómo se enferma alguien de tu casa. Cuando la palabra dice que tú y tu casa serán salvos, serán bendecidos. Gloria a Dios. O sea, no cuestiona en ningún momento Jesús. Amén. Jesús no vino a juzgar en ese momento. Jesús vino amorosamente, por misericordia, a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Señor. Y todas estas personas que se mencionan en las historias, Jesús ha podido ir en su barca una vez que hizo el milagro de liberación en Gadara, ir a otro lugar, tenía todo ese territorio de la costa del mar de Galilea para predicar. Pero Él, que todo lo sabe y que es eterno, iba a ese lugar por esas dos personas, por la hija de Jairo y por la mujer del flujo de sangre. Aleluya. Esa mujer se esforzó, hermano. Yo puedo pensar, imaginar que estaba debilitada, porque una condición de hemorragia, o sea, debilita totalmente a una persona. Y por la dificultad que tenía de acceder a la preparación de alimentos, porque nadie se le podía acercar, me imagino que su alimentación era mala también. Gloria a Dios. Tenía una mala alimentación, tenía un poco acceso a los beneficios, a las bendiciones. Entonces, todo esto agravaba aún más el cuadro. Me imagino que prácticamente se arrastraría, hermano, entre la multitud. La gente se apartaría de ella. A ver, ahí viene la mujer del flujo de sangre, que si nos toca, imagínate, quedamos impuros nosotros también, que todo lo que ella toca es impuro también y no queremos tocar sus sillas, ni sus cosas, nada, hermano. O sea, no sé si ustedes me pueden acompañar en la palabra y entender un poco la condición terrible de esta persona. Aleluya. Entonces, sin embargo, la fe, dice la palabra que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le dirías a una montaña que se mueve y la montaña se sembraría, Aleluya. se movería. Dice también que si fuera, en otro relato del Señor, que si fuera tan grande como un grano de mostaza, hermanos, sabemos cómo son los granos de mostaza, le dirías al sicomoro, a un árbol sicomoro, que se desplantara y se plantara en el mar y se plantaría. O sea, la fe es poderosa, hermano. Y una forma especialísima de captar la atención de Jesús es mediante la fe. Por eso este título encierra parte de la enseñanza de esta exposición de la palabra. Un toque de Jesús en fe salvará tu vida. Hermanos, porque Jesús no solamente sanaba a la persona, el ministerio de Jesús liberaba, sanaba y salvaba. Gloria a Dios. Y la salvación de Jesús sabemos que es eterna y para siempre. Como es su misericordia, nueva todos los días y es para siempre. Entonces, esta mujer se acerca y en su pensamiento relata la palabra, aquí en este capítulo 5, ¿verdad?, del libro de Marcos, dice que ella pensaba que si tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. Hermano, Gloria a Dios. la aproximación a Jesús es demasiado importante, la aproximación a su presencia. El libro de Hebreos nos habla también de la fe. Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Hermano, y repetimos ese verso muchas veces, pero es bueno interiorizarlo con amor, ¿verdad? Como si el mismo Jesús nos lo está diciendo, porque es así. Hoy en día nos hablan a través del Hijo, dice el libro de Hebreos, justamente capítulo 1:1. Dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras,
hoy nos habla a través de su Hijo. Y su Hijo es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, es la certeza, o sea, la seguridad absoluta, la seguridad total de que Dios nos puede sanar, de que Dios es poderoso, sabio y vivo, que nos puede salvar, hermano. Amén. Y es la fe, esa misma fe, la que nos lleva a la salvación eterna, es la que nos convence un día, mediante escuchar su palabra, nos convence un día que tenemos que recibir a Jesús, que tenemos que tener un toque del Maestro, para que Él, cuando nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, pase a morar a nuestras vidas, pase a morar a nuestros corazones, tome control de nuestras vidas y nos haga, mediante la fe y el recibir a Cristo, nos haga sus hijos, nos haga salvos, nos haga nos dé una nueva vida, nos dé perdón de pecados, nos garantice una esperanza grande que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes, al haber recibido el Espíritu Santo, es que un día vendrá desde los cielos a rescatar su espíritu. Y esa es la esperanza, eso es lo que esperamos nosotros, eso es lo que espera la iglesia de este tiempo. Todas las señales están cumplidas, hermano. Todas las señales se han dado. Sé que recientemente se estudió acá el libro del Apocalipsis y eso es lo que falta. Eso es lo que falta. La venida de Cristo. Y como iglesia sabremos que un día el Señor dice que como, la palabra que como ladrón en la noche, no dice que vendrá de noche porque eso nadie lo sabe, dice que ni él mismo lo sabe, pero dice que como un ladrón en la noche, es decir, sigilosamente, en silencio desde los cielos, como un relámpago a la final trompeta, reclamará su espíritu. Y todos los que hemos recibido a Cristo, que hemos creído en Él, hemos sido automáticamente sellados con el Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos, se transformará nuestro cuerpo y nos vamos a los cielos, al encuentro con Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Para eternamente gozar de la salvación perfecta que Él hizo para todos nosotros. Consumado es, ha dicho Él. Así que Jesús hizo todo por nosotros. Pagó por nosotros en la cruz del Calvario, venció el pecado y la muerte y clavó 2 actas que yacían sobre nosotros. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Eso fue pagado por Jesús. Y la paga del pecado es la muerte que está en el Nuevo Testamento. También eso fue pagado por nuestro Señor Jesucristo a precio de sangre por cada uno de nosotros. Somos grandes, Señor, somos bendecidos gloriosamente por esa misericordia de Dios que por puro afecto y por puro amor nos dio esta bendición tan grande. Hermanos, esta mujer oyó de Jesús, dice la palabra, oyó de Jesús, como podemos nosotros también en este tiempo escuchar de Jesús mediante una predicación, mediante un tratado, mediante un evangelismo, mediante una alabanza, una adoración. Hay diversas formas hoy en día como escuchar a Jesús y su palabra. Y es mediante el escuchar como puede generarse en nosotros una fe grande, como puede crecer en nosotros una fe grande que nos lleve a creer absolutamente que Jesús es el Salvador y que solo mediante de Jesús podemos llegar al Padre. Solo mediante Jesús tenemos redención de pecados, perdón de pecados, y solo mediante Jesús tenemos garantizada una salvación consumada por Él en la cruz del Calvario. Entonces es importante escuchar. Solo Dios sabe que es el único que conoce los pensamientos más profundos del hombre, y solo Dios sabe que es el que pesa los corazones. ¿Quién ha creído? ¿Quién y cuándo ha creído cada quien? Él es el que sabe. Él es el que dice, de corazón, porque Él pesa los corazones, ha creído en mí. Y eso es fe. Eso es fe en práctica. Y es mediante la fe que nosotros captamos la atención del Señor. Y es como nos encontramos como esta persona que muchas veces hemos estado en el mundo en diferentes situaciones, hermano. Las enfermedades no solamente son físicas, hermano. Yo debo decir que muchas veces nosotros hemos estado gravemente enfermos en el mundo. De allí nos ha rescatado el Señor.
Hay veces nos hemos sentido con el corazón vacío, hermano. Muchas veces rechazados por nuestra propia familia, rechazados como esta mujer tal vez por el entorno, por diferentes causas de pensamiento, razones de ideología, razones de raza, razones diferentes formas por las que nos apartan. Muchas veces por el clasismo, hermano, que es muy reinante, por lo menos en mi país. En mi país, o sea, no se expresa el racismo como tal, pero sí existe. Por el colorcito muchas veces nos miden y por el color también sacan conclusiones de nosotros. Y de verdad que esa es una forma de exclusión, de apartar a la gente. Y así muchas veces andamos en el mundo, pero el Señor no ve el color, el Señor ve los corazones. Y el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros, de todos nosotros los que hemos creído. Él nos escogió en algún momento en el principio de los tiempos y nos reservó porque sabía que nosotros íbamos a hacer una elección positiva en favor nuestro, de creerle, de elegirlo como Salvador, de reconocer que es el único Dios y de reconocer que es el Creador supremo, poderoso, ¿verdad? Que está sobre todas las cosas. Entonces, esa misma fe, ese mismo tipo de fe que hemos vivido nosotros, es una fe como esta que se muestra en esta bonita palabra. Esta mujer entonces se esforzó y se puso detrás de la multitud para llegar hasta Jesús. Me llamó mucho la atención porque ella se pone detrás de las personas. Dice que Zaqueo fue por detrás, por delante de las personas, se adelantó para el encuentro con Jesús. Pero el factor común, el elemento común en los dos es que los dos se movieron, los dos buscaron la forma. Hermanos, no podemos seguir siendo pasivos en un mundo como este y seguir siendo ciegos y sordos, hermanos, ante la palabra de Dios. O sea, tenemos que despertar, hermanos, y nosotros como siervos de Cristo, saber difundir la palabra de Dios para que llegue ese mensaje, ¿verdad? Y la misericordia de Dios toque esos corazones. Porque si seguimos en sordera, si seguimos en ceguera, lamentablemente pues vendrá Jesucristo y muchos no habrán escuchado porque no tuvieron disposición, no tuvieron ese deseo de saber de ese Jesús que sana, que salva, que es grande, ese Jesús que se presenta amorosamente a recibirnos, no a juzgarnos, como lo vemos en toda su palabra. No es el momento, ya hay otro tiempo de juicio, hay otro tiempo de rendir cuentas. Pero cuando viene el primer encuentro, cuando viene nuestro encuentro primero con Él, es así, un encuentro amoroso. Jesús no discutió con la persona, Jesús no juzgó a la persona, Jesús no habló de religión con la persona. Jesús le mostró el amor del Padre. En Él yacía toda la plenitud del Padre, por lo tanto mostraba eso mismo. Él fue misericordioso, dice que se detuvo, hermano. Usted sabe que viene de orar y de hacer prodigios en Gadara, luchar contra esa guerra espiritual de la legión de los demonios, y atraviesa el mar a lo mejor en unas condiciones difíciles. Dice que ese mar de Galilea está bajo el nivel del mar y produce pues condiciones para que sea propicia a las tormentas. Seguramente era riesgoso atravesar el mar de Galilea en esas embarcaciones de ese tiempo. Sin embargo, él, como está relatado también en la palabra, iba siempre adelante de la embarcación, tranquilo, descansando, confiado. Sin embargo, había hecho la travesía y llega allí y la multitud lo acosa, hermano. Yo no sé de esos territorios cómo son los climas, pero según las cosas que se describen son climas cálidos, ¿verdad? Y la multitud agobiándolo, todos me imagino llamando a Jesús porque querían tal vez expresarle cosas, pedirle favores, sanaciones. Jairo fue el primero y la multitud se agolpaba, ¿verdad? Y la mujer del flujo de sangre pudo sortear todos los obstáculos, o sea, pudo esforzarse por escuchar a Jesús. Y creo que es el llamado de trompeta de este tiempo de nosotros ante el mundo. Ayer se decía que fuéramos sal y que fuéramos luz. Seamos también profetas, profesadores de la palabra, a tiempo y a destiempo, porque los tiempos son cortos, los tiempos son malos, dice la palabra.
No sabemos cuándo viene el Señor. El Aleluya. ladrón en la noche no avisa cuando viene, ¿verdad? Aleluya. El ladrón no avisa. Y si viene de esa forma, no sabemos cuándo viene. Entonces, no desperdiciemos el tiempo que nos ha dado el Señor de ser hacedores de la palabra. De todas las formas posibles, cristianos, tenemos que ser un testimonio, porque el testimonio también evangeliza, el testimonio también convence. Muchas veces, yo sé que a muchos nos ha pasado, que en algún momento estamos haciendo cualquier conversación, cualquier transacción secular, y la gente nos dice, no sé qué tiene usted se ve diferente, o en nuestro trabajo, oye, no sé, pero tú tienes algo diferente, te veo diferente. Claro, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es la nueva vida que nos ha dado Jesús. Gloria a Dios. Y queremos eso también para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros. Hoy orábamos por nuestra familia. Con qué fervor pedimos nosotros porque nuestros hijos, los que tienen nietos, lleguen también a los pies de Cristo. Que no se pierdan de esta bendición grande. Esposas y esposos, sé que hay yugos desiguales muchas veces en las uniones, porque son antes de creer, o muchas veces inclusive después de haber creído, la gente insiste en un yugo de esta manera, pero llamados estamos los que creemos a llevar a los pies de Cristo a que no lo es. Entonces, por ello también pedimos fervorosamente, por los familiares, por los hijos. Yo tengo 2 hijas que lamentablemente ven el testimonio, ven el cambio y ven otro varón, pero están aferradas a una creencia equivocada. Gloria a Dios. Lamentablemente, yo, además de ser un testimonio para ellas y de brindarles palabra, porque cada vez que tengo oportunidad les comunico palabra de Dios, me queda orar al Señor, porque con Cristo todo lo puedo. Amén. Gloria a Dios. Y sé que mediante la oración el Señor tendrá misericordia de aquellos que no han escuchado el mensaje de Jesús, no han escuchado a ese Jesús, no han oído hablar como estas personas que escucharon y despertó en ellas una fe grande, tan grande que las lleva a una sanación y a una salvación milagrosa. Bueno, hermanos, dice aquí la palabra que esta mujer se llega por la parte donde no tocara, digamos, a la multitud, cosa que creo que fue imposible, y se esforzó para llegar y tocó el manto de Jesús, tocó el manto. No debemos dar a correr creencias, supersticiones, que fue el manto, porque yo sé que hay doctrinas que hablan del paño santo, de la piña santa, bueno, Aleluya. no. Es Jesús de Nazaret, el sanador y el salvador. Amén. Así es. Pero su presencia cambia la realidad. Es su presencia. Aquí se menciona el manto, seguramente porque esa mujer consciente de que todo lo que tocara quedaba impuro, pues se atrevió a tocar el manto. Pero es a Jesús su deidad, su plenitud con la que ella se encuentra. Su fe es por Jesús, no por el manto. Amén. Aleluya. Es a Jesús al que ella se esfuerza en tocar, a buscar. Es a Jesús a quien ella, mediante su fe, sabe que lo puede sanar, que la puede sanar. Como en efecto fue, al instante sí quedó libre de esa dolencia, de esa enfermedad. Ella lo sintió de esa manera. Gloria a Dios. Y el maestro pregunta, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles, me imagino que en medio de esa multitud de gente estarían también agobiados por el calor, por la gente, tratando de resguardar a Jesús. Y también un poco molesto porque estas personas impuras tocó al Señor. Ellos conocían la ley y sabían que no se podía hacer eso. Sin embargo, el maestro pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Gloria a Dios. Hermano, todos sabemos que Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús lo sabe todo. Esa es una de sus condiciones, ¿verdad? Esa es una de sus atributos, la omnisciencia. Pero quería que la mujer lo reconociera. Ella se diera cuenta de lo que había sucedido, del acto grande que había sucedido.
de cómo la fe es capaz de cambiar la realidad de una persona en un instante. Entonces ella dice que temblorosa, temerosa, se inclinó ante él. Y ese temor es respeto, hermano. Porque el miedo sabemos que no es de Dios, el miedo es del enemigo, pero el temor sí viene de Dios. Por eso los temerosos de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el respeto a Dios, el respeto a su palabra, el respeto a su enseñanza, el respeto a su presencia. Entonces, ella temerosa, temblorosa, pero gozosa, hermano, estoy seguro. Porque el que se quita una carga de 12 años de una enfermedad, hermano, no puede estar menos que contento, gozoso. Y como los milagros de Dios son perfectos y para siempre, ella sabía que más nunca iba a padecer de eso. Y el Señor hace esa pregunta y los apóstoles le dicen, maestro, la multitud nos aprieta, o sea, y todavía preguntas quién nos toca, como queriendo decir, esta es una pregunta que está de más, ¿no? Pero para Dios nada está de más. Para Dios nada está de más. Él pregunta porque quiere que la mujer salva lo reconozca. Y quiere que los que ven reconozcan también quién es el Señor. Porque se trata de escuchar, se trata de creer, hermanos. Cuando nosotros presentamos a Jesús, le pedimos al Espíritu Santo que sea de una forma creíble, hermano, para los que escuchan. Que ponga en nosotros gracia y sabiduría para expresar su palabra, porque es la palabra la que va a producir fe. Nosotros somos un instrumento solamente, ¿verdad? La gloria es del Señor, pero el Señor nos usa, el Señor nos pone esa misión. De hecho nos encomienda, hoy la leímos, la leyó mi hermano Roberto, nos encomendó predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Nosotros gozamos en esta iglesia porque estamos llenos de palabras. Constantemente, todos los días que nos reunimos aquí, hay palabra de Dios, hay alimento espiritual que aumenta nuestra fe, que nos hace crecer espiritualmente, que nos llena. Y eso es demasiado importante. Hay gozo en eso, en encontrarnos, porque es un encuentro definitivo con Jesús. Encontrarse con la palabra de Dios es un encuentro definitivo con Jesús. Y así como este toque es cada vez que nos encontramos con la palabra. Cuando oremos debemos pedir eso, que nos ayude a habituarnos a leer su palabra, a encontrarnos su palabra. Si nosotros dedicáramos el mismo tiempo que dedicamos a estos aparatitos en encontrarnos con Jesús en la palabra, mire hermano, aquí hubiera sabiduría para desbordar. Aquí hubiera fe más grande, no que el granito de mostaza, sino que la planta completa de mostaza. Y yo me incluyo, hermano, yo me incluyo porque yo, habitante de este planeta y de este tiempo, sé que esto es cautivador. Esto es cautivador. La elección está en qué es lo que vemos ahí. Entonces, bueno, gloria a Dios. Ahí tenemos la Biblia primeramente, tenemos el himnario y tenemos esas aplicaciones que tienen predicaciones buenísimas, enseñanzas buenísimas. Y en vez de dedicarle tiempo a otras cosas, pues podemos aprovechar ese tiempo de alimentarnos en la palabra. Yo muchas veces, como todos ustedes seguramente, cuando vamos en el metro, usted verá que hay 8 asientos allá y 8 asientos aquí, y de los 16 asientos, 25 van con el móvil aquí. O sea, el 150%. Entonces yo digo, oye, si pudiéramos llegar a las personas a través de estos aparaticos también. Sé que hay esfuerzos, hermanos, en esta iglesia en las redes, promover, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque hay muchas formas, no solamente con los labios, hay muchas formas de hacerlo. Y bueno, gloria a Dios, que el Señor bendiga esas intenciones, que el Señor bendiga esas formas, de verdad, de promover la palabra de Dios, y no nos cansemos de hacerlo a lo tradicional. Los viernes allá cuando nos encontramos en las bocas del metro, difundiendo la palabra a todas las naciones, hermanos, que la gente nada más no dé un chancecito de hablar con ellos para soltar la palabra de Dios, amorosamente, como lo hizo Jesús, sin juzgar, sin hablar de religión ni de política, sin irrumpir a la persona de otra forma que no sea amorosa, mostrándole el amor de Dios, porque esa gente va a quedar cautivada por la palabra, que es la que hace crecer la fe, y por el amor de Dios que uno demuestra. O sea, por eso nos ven diferentes, por eso nos ven resplandecientes, por eso nos ven en gracia, hermano. Eso es estar en gracia, de verdad.
Y así pasa en todos los ambientes, en los lugares de trabajo, hermanos, en la familia, en donde quiera que vayamos, hermanos, seamos luz verdaderamente. Y se es luz practicando la palabra, siendo hacedores de la palabra, llenándonos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos transfigura y nos llena de su amor. Y también lo que nos sana, es lo que nos salva y es lo que nos convierte en nuevas criaturas. Todas las cosas vidas pasaron, ahora somos nuevos, hermanos, modelos nuevos. O sea, yo realmente no me preocupo por la edad ya, porque hemos nacido de nuevo, hermano. Todo es nuevo. Y el Dios de lo alto, hermano, no permitirá que nos enfermemos gravemente, no permitirá que padezcamos, ni que mendiguemos pan, y que todas esas situaciones, hermanos, así de difíciles, como hemos visto, las de estos dos personajes, tanto la hija de Jairo, que estaba enferma, como la mujer de flujo de sangre, una situación terrible, ¿verdad?, que ya vimos. Así pudiera ser cualquier situación de nosotros en nuestra vida, hermanos. Hay veces no tenemos trabajo, hermano. Hay veces no hallamos cómo llevar el pan a nuestra casa. Hay veces hay conflictos en nuestros países que nos duelen, obviamente. Hay veces sentimos también que los dones y ministerios que se nos han dado, estamos muchas veces como decaídos, hermanos, como que no hallamos la manera, como que no nos sentimos capaces, hermanos. Y debemos recurrir automáticamente a oír a Jesús. Debemos recurrir automáticamente a fortalecernos. La recarga viene por la palabra, hermano. La recarga viene por la palabra, por el oír. Y el oír, la palabra. Y eso aumenta la fe, aumenta la unción, aumenta la sabiduría, aumenta la obediencia, hermano. Aumenta todo en el nombre de Jesús. Hay una transformación grande. Hermano, la mujer, una vez, volviendo a la palabra, una vez que se encuentra con Jesús y en ese respeto, en esa inclinación que tiene delante de Dios, sana ya, ¿verdad?, que sentía en su humanidad la sanación y la liberación de la enfermedad, hermano. El gozo que hay en el encuentro con Dios, le dice la palabra que le cuenta todo, le dice todo. Hermano, cuando lleguemos a Jesús hay que contar todo, hay que decir todo. Esa es la declaratoria, ¿verdad?, de solicitud de misericordia. Cuando confesamos, o sea, nos vemos delante de Jesús como lo que realmente somos, hermano, no como lo que creemos ser muchas veces, porque en el 90% de las ocasiones usted va a predicar y la gente va a decir que yo soy bueno, es que yo doy harina a los necesitados, es que yo esto, que yo aquello, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Pero sí, Señor, todo dice la misma palabra, que no hay justo ni hay uno, ninguno, nadie es bueno, solo uno es bueno, dice la palabra, y ese es Jesucristo. Entonces, el Señor ha sido misericordioso con nosotros, hermanos. Esta palabra también nos dice que nosotros, aunque hayamos pasado situaciones difíciles, cada quien sabe cómo ha sido su vida, cada quien sabe cómo es su vida actualmente también, porque en el mundo hallaremos aflicciones, pero el camino de Cristo es un camino también angosto, hermano, difícil. Luchamos diariamente con la carne, hermano, por diferentes razones. Luchamos también con el mundo, que el enemigo se levanta, hermano, cuando llegamos a Cristo y nos pone piedra de tropiezo de diferentes formas, y nosotros vivimos en esa lucha constante como cristianos, pero poderoso es el que está en nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y dice también la palabra: confía en mí porque yo he vencido el mundo. Por lo tanto, el que tenga a Cristo en su corazón, adelante, hermano, adelante, valientemente y confiadamente. Hermanos, cuando declaramos todo Jesús, Él lo sabe. Él sabe, porque ya sabemos que Él es Dios y que es conocedor de toda la eternidad. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Pero declarar delante del Padre libera, hermano. Declarar delante del Padre quita carga, hermano, como lo dice esta palabra. La mujer sintió en su sanación. Y Jesús sintió que poder había salido de Él. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiremos poder, hermano. El Espíritu Santo es algo poderoso, que nos da capacidad.
Poder es capacidad de poder vencer al mundo también, de poder sujetar nuestro corazón a la palabra, sujetar nuestro albedrío a la palabra, nuestra obediencia a la palabra para ser transformado, hermano, porque de eso se trata el proceso. Dios nos puede automáticamente convertir en un supercristiano, pero Él nos hace pasar un proceso, y en cada quien es diferente, porque todos somos individuos diferentes. Pero es necesario, porque la prueba enseña, la prueba fortalece, los desiertos nos enseñan, los desiertos nos hacen encontrarnos más con Jesús, los desiertos nos hacen acercarnos más a Dios. Es difícil, pero la lógica del Señor no es la misma lógica de nosotros. Cuando damos gracias por la prueba, yo estoy seguro que el Señor está presente allí. Cuando damos gracias por una enfermedad, o sea, parece ilógico para el mundo, pero para el que conoce la palabra, hermano, sabemos de qué estamos hablando. Porque el Señor está glorificándose en nuestras vidas mediante, Él es soberano, Él lo puede hacer de la forma que sea, mediante una situación, mediante una carencia, mediante una enfermedad, mediante un conflicto. Hermano, muchas veces tenemos conflictos en nuestras propias familias, nuestros hijos. Hay veces se ponen rebeldes, hermano, se nos van de las manos muchas veces. No hay reconocimiento de la autoridad muchas veces. O muchas veces el ejemplo que damos tampoco es el mejor como padre. Muchas veces también en los ambientes de trabajo no somos los mejores trabajadores. Y entonces vienen situaciones y a lo mejor nos vamos a quejar muchas veces. ¿Qué pasa con Dios y conmigo? Que me pasa esto en el trabajo. Hermano, tengamos discernimiento de las cosas. Vayamos a doblar nuestras rodillas y hablemos con el Espíritu Santo. Vayamos al encuentro con la palabra y seguro que Él nos va a mostrar, nos va a revelar el porqué de las cosas, porque Él es el que todo lo sabe y porque estamos viviendo. Y terminaremos dando gracias por ese proceso, porque al final de todo desierto viene la bendición. Y seremos libres y seremos más fuertes, seremos más sabios en Jesús, solo en Jesús. No hay nada mejor que caminar el camino de Cristo de la mano de Jesús, no sea de otra cosa. Cuando Él dijo que su yugo era ligero y fácil de llevar, yo sé que todos los cristianos queremos estar enyugados con Jesús. Todos sabemos el yugo es el que se le pone a los cuellos, ¿verdad? Una pieza de madera que pesa mogollón, pero la de Jesús es liviana, fácil de llevar. Y queremos mantenernos enyugados con Jesús en todo tiempo, en todo momento. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, dice su palabra. Creamos en eso. Entonces, esa fe que sea confiada, descansemos en la fe, que Él está al control de todas las cosas. Hermano, y por difícil que sea la situación, por aguda que sea la sordera que tenga mi familiar o mi amigo, que no conozca de Jesús, que no conozca de Dios, por grave que sea la ceguera, hermano, confiemos en que Jesús está al control y que si su voluntad y tiene un propósito con esa persona, ese va a llegar a los pies de Cristo. Repose en esa confianza, repose en esa fe, hermano. Y que nosotros, lo que falte por transformarnos, también Jesús está al control de eso. Ese entre todos los atributos que tiene, sé que también es un gran confeccionista de una vestidura blanca que está preparando nosotros. Y nos quita esto, y nos quita aquello, y nos pone esto, y nos pone aquello. Todos los días del mundo, cuando decimos la misericordia es nueva de Dios, entendamos que la misericordia no solamente está en lo que nos agrada, sino que está en lo difícil también. Ahí también hay misericordia. Ahí en la lucha es donde más se expresa la misericordia de Dios, hermano. Porque como vemos, Él es el que es capaz de sanar y liberar automáticamente, solo cuando le busquemos, cuando nos esforzamos en estar en su presencia, en tocar ese manto, en que Él nos toque a nosotros, no que nos toque solamente, que nos arrope, hermano, que nos abrace, que nos cargue, que se venga a vivir a nuestro corazón, hermano. No me gusta ser emocionalista, pero ¿quién no se emociona con las palabras y las promesas que tiene nuestra hermosa palabra de Dios? Más de 3,000 promesas para todos los que creen, que se hacen efectivas, hermano. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Toda la palabra, hasta la última letra, se va a cumplir.
Pasará cielo y tierra y todos los países y las edificaciones, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Gloria a Dios. Toda se va a cumplir, gloria a Dios. Entonces, bonita actitud es agarrarnos, aferrarnos a la palabra, a Jesús de esa manera. Y ponernos en una disposición grande, hermanos, todos los días. Yo sujeto, hay que sujetar pues nuestro albedrío, nuestra obediencia, nuestra disposición, nuestra vida entera a los pies de Cristo. Porque con Cristo en nuestras vidas, hermanos, miren, no importa si no tenemos trabajo, no importa si tenemos conflicto en el hogar, no importa si tenemos una enfermedad, no importa lo que estemos pasando, bueno, malo o regular, hermanos, las cosas son diferentes cuando reposamos en Cristo, cuando descansamos en el Señor. Dice entonces la palabra, hermanos, que mientras conversaba todavía con la mujer, llegan unos sirvientes o colaboradores de Jairo y le dicen: ya es tarde, no es necesario que vaya porque la niña murió. Aleluya. Jesús, que todo lo sabe, escuchó, y una vez que termina, digamos que con la mujer de flujo de sangre, que ya cada uno le ha puesto nombre, se voltea y dice: no está muerta, está dormida. Y Jairo demuestra entonces una fe grande también por segunda vez. Él creyó el milagro, ahora va a creer lo imposible, porque para el hombre imposible que una persona muerta vuelva a la vida. Pero Jairo lo creyó, y el que cree capta la atención de Jesús. Jesús dijo: sí, va, y se fueron. No quiso que fuera la multitud, y la palabra no dice por qué, solo se fueron 2 o 3 apóstoles, creo que es Santiago y otro más, no lo recuerdo, aquí lo dice en la palabra. Y llegaron, y Jacob, gracias hermano, y llegaron a la casa, y ya había las costumbres que eran llorar, tocar flauta, había un alboroto ya porque la niña había muerto. Entonces Jesús se asombra, se sorprende, dice: ¿por qué tanto alboroto? Parafraseando, ¿por qué se alborotan? O sea, ¿por qué no confían? ¿Por qué no creen? Hay que creer, hermano, hay que confiar que hasta lo imposible Dios sí lo puede hacer. Dice que tomó la mano del padre y de la madre y entró, y mirando a la niña le dice: Talita cum, que traduce: levántate, niña, ¿verdad? Aleluya. Y la niña volvió a la vida, hermano. A los 12 años esa niña volvió a nacer. Y si seguimos leyendo, hermano, el libro de Marcos, nos daremos cuenta que siguen ocurriendo los milagros y que sigue la transformación. Y yo le aseguro que Jairo sería de los pocos líderes de sinagoga que sí creyó en Jesús, y que aseguro que su predicación cambió, y le aseguro que su doctrina cambió en esa iglesia también, Capernaum, en esa casa de Dios, ¿verdad? En esa sinagoga. Seguramente empezó mediante la palabra. Me imagino que un día desplegaría. Alabado Dios. Gloria a Dios. Santo. El libro de Isaías, y diría: el Espíritu de Dios está sobre mí, Gloria a Dios. y Jesús ha venido a salvar. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, Gloria a Jesús. este es el llamado, hermano, a escuchar, a encontrarnos con Jesús. Dios es bueno realmente. Amén. Dios ha tenido misericordia grande con cada uno de nosotros, Amén. porque siendo aún de lo más vil y despreciado, hermanos, nos rescató, y con su inmenso amor pagó por cada uno de nosotros. Somos valiosísimos, hermanos. Nuestro precio es precio de sangre de Cristo. Nunca dejemos de tener eso en cuenta. Nuestro precio es una salvación costosa, hermano, valiosa, perfecta, irrevocable, hermano. Entonces, sintámonos cada día tan amados por Dios, que mora en nosotros. Somos su templo, hermano. Seamos entonces también portadores de esa palabra, y tengamos siempre en cuenta, como ha dicho el apóstol Pablo en su carta, dice que es esa la fe. La fe es la certeza, la plena convicción, hermanos, plena convicción de que el Señor es poderoso, es sabio,
es grande y ha vencido al mundo. Y está delante de cada uno de nosotros como poderosos gigantes, hermanos, luchando la buena batalla. Nosotros no estamos solos. En la barca de nuestra vida, adelante va Jesucristo. Y así como le dijo a Pedro un día que caminara sobre el agua, atrevámonos, hermanos, a hacer lo imposible. Atrevámonos, hermanos, a caminar sobre las aguas. Al hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Pero para los que están en el Espíritu sabemos que es la palabra y la promesa de Dios. Esa es una figura, ¿verdad? Las aguas por las que nosotros podemos caminar por encima son las aguas de las dificultades, las aguas de las piedras de tropiezo, las trampas del enemigo. Nosotros caminemos sobre eso, sobre esas cosas, confiadamente sabiendo que el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios y el que está con nosotros es Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya para ir concluyendo, quisiera hacer una oración, hermano, y también hacer un llamado. Si alguno de los presentes, hermanos, ha escuchado esta palabra ha llegado a sus corazones y tiene dentro de sí el sentir de recibir a Cristo como único y verdadero Salvador, hoy es una oportunidad de no solamente tocar el manto de Cristo, una oportunidad grande de recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único camino hacia el Padre, para recibir una vida eterna y todas las promesas del Señor. Así que si tú hoy estás dispuesto, si tú has sentido en tu corazón el llamado del Señor, hoy sencillamente haz una seña desde tu asiento o pasa acá al altar y recibe a Cristo en tu corazón. Si tú también te sientes que necesitas una oración en este momento, querido hermano, también, si gustas pasar acá al altar, oraremos por ti en una forma especial. Y si tú, querido amigo, has creído en la palabra, si tú como esta mujer y como Jairo has escuchado y has creído en la palabra del Señor, hoy está abierta la puerta del altar para que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Amén? Igualmente le doy gracias al Padre de los cielos, gracias a las autoridades de mi iglesia por nuevamente permitirme estar difundiendo su palabra. Gracias, Señor, por utilizarme como vaso de honra. Espero, hermanos, que esta palabra quede en sus corazones como una semilla para edificación de la iglesia, para crecimiento de cada uno y sobre todo para aumentar la fe del que no ha creído, para aumentar la fe del que no ha recibido a Cristo. Hermanos, todos los días la misericordia de Dios es nueva y hoy no es la excepción. Hoy Jesús también dice: ven a mí como esta mujer, ven a mí como Jairo y recíbeme, que yo moraré contigo en tu casa y pasaré a morar contigo y cenaré contigo y tú conmigo. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por esta mañana, por esta palabra, por todo este culto. Gracias doy por la vida de mis hermanos también que han llevado y han precedido en el culto, y gracias por la vida de todos los que están hoy aquí, que nos han acompañado en este servicio. Gloria al Señor. Gloria a Dios.